rector de la Universidad Politécnico Colombiano, secretario del Ministerio de Gobierno de Colombia, consultor internacional contratado por IPES USAID de Estados Unidos como conferencista en el Seminario de Reforma al Código Electoral de Nicaragua, conferencista sobre los procesos de paz en América, dictada en la Cámara de Comercio de San Pedro Sula, Honduras, conferencista sobre los medios de comunicación y las elecciones, dictada en el Instituto Federal Electoral de México, y participante internacional en juicio oral electoral en Curitiba, Brasil. Por favor, démosle un aplauso al doctor Mejía Mejía. Doctora María Eugenia Villagrán, magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, magistradas y magistrados del Tribunal Supremo Electoral, señora Annette Schwarz-Bauer, representante de la Fundación Konrad Adenauer, representantes de la Universidad Bicentenaria de San Carlos de Guatemala y de la Universidad Rural de Guatemala, señoras y señores asistentes a este curso de especialización y diplomado en Derecho Electoral. Lo primero que debo decir es que me siento muy honrado por esta invitación que me ha hecho la Fundación Konrad Adenauer y todas las instituciones que patrocinan este importante evento académico. Me siento también bastante admirado de ver que una organización electoral como la de Guatemala tiene una institución dedicada a la educación, al tema electoral. Y eso me parece, pues, porque no lo he visto en otros países, que es un avance sumamente grande que tiene Guatemala en materia electoral. Bien, quiero decirles pues, que cualquier opinión que se exprese aquí es personalísima mía, es desde el punto de mi experiencia y de lo que he estudiado, pero no compromete a ningún organismo electoral de mi país ni de ningún otro país. Bueno, Winston Churchill, que era tan bueno para las frases, dijo que en alguna oportunidad que uno sabía que estaba en un país democrático cuando por la mañana le tocaban la puerta y uno tenía la seguridad de que era el lechero. O sea, no eran ni la KGB, ni la Gestapo, ni la Stasi, la policía de la Alemania Oriental, y ninguno de estos organismos secretos de los regímenes totalitarios. Todos sabemos, todos, tenemos la receta para hacer la democracia. La decía la doctora ahora, la separación de los tres poderes, de los que anunciaba Montesquieu desde el siglo XVIII, de los tres poderes y de otros organismos del Estado que han ido surgiendo después de los tres poderes, las procuradurías, las contralorías, las fiscalías, etc., las famosas CIAs, y elecciones y periodos fijos de los elegidos, que no se nos queden todo el tiempo en el poder, que le den espacio a otras personas. O sea, las fórmulas las tenemos, pero la pregunta clave, a mi modo de ver, es ¿por qué se pierden las democracias? Y lo estamos viendo, todavía. Todavía hay golpes de Estado cerquita, aquí en América Latina. Hace poco, hace unos
5 o 6 años, se elaboró una encuesta, creo que fue por la OEA, y le hacían a la gente una pregunta muy sencilla: ¿usted prefiere tener empleo o prefiere un régimen de facto en su país? No, mejor el empleo. Es mucho mejor el empleo no. ¿Por qué? Pues porque nos interesa muy poco el gobierno. La forma del gobierno es indiferente. Y eso piensa todavía mucha gente en América Latina. Fíjese, verá la importancia de este tipo de eventos que está promoviendo popularizando la educación en el tema electoral. Bueno, yo les quiero proponer lo siguiente. Tengo 3 temas sobre los cuales se va a desarrollar esta intervención mía y que responde a esa pregunta: ¿por qué se puede perder una democracia? Y es porque los elementos que conforman esa democracia, o por lo menos la forma de hacerla, de crearla, se deterioran. Y son, primero, los organismos electorales, las cortes electorales, los tribunales supremos electorales, los consejos nacionales electorales, como se llamen, pero la esencia es la misma, son los mismos organismos en cada país. En segundo lugar, el sistema democrático y los partidos políticos. Y en tercer lugar, ¿cómo votamos? Es limpio, es puro ese sistema de votación. Entonces veamos, los organismos electorales. En primer lugar, en América hay 25, que corresponde a 25 países, ¿cierto? Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el modelo? Cada país, en su soberanía, dirá cuál es el que más le conviene, cuál le gusta más. Entonces, voy a hablar de 4 o 5 que yo conozco, que he estado allá, que he hablado con los magistrados, etc. Voy a comenzar por el Tribunal Calificador de Elecciones de Chile, el TRICE. Este es un organismo jurisdiccional, porque vamos a ver que no todos son jurisdiccionales. Hay unos que son administrativos y sus actos son controlados por otros entes del Estado. Entonces, el Tribunal Calificador de Elecciones de Chile, el TRICE, es un organismo jurisdiccional. Y lo conforman 5 personas. Vea usted, poquitos. 4 magistrados de las distintas salas, civil, penal, laboral, etcétera, elegidos entre ellos mismos para periodo de 4 años. O sea, yo soy magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Chile. Mis compañeros me dicen que toca estos 4 años del tema electoral, y esas 4 personas, esos 4 magistrados, se encargarán durante esos 4 años de todo lo que se trate sobre justicia electoral. Y un 5.º miembro que lo escoge el gobierno, lo escoge el Congreso, de unos personajes que han desempeñado la presidencia del Senado de Chile. O sea, son muy poquitos. Entonces, esos 5 personajes van a estar durante 4 años encargados de todo lo que se relacione con la justicia electoral. Sus actos son jurisdiccionales y tienen la fuerza de la sentencia judicial. O sea, lo que decía Ulpiano, el papá de nosotros los abogados: la cosa juzgada se tiene por verdad. Res judicata pro veritate adeptur. Ahora les echo otro latinado. ¿Qué ventajas pueden tener eso? Ventajas, para mi gusto, todas. ¿Por qué razón? Porque el elegido tiene que tener la seguridad de que está bien elegido y que va a desempeñar sus funciones
ya sea en un cargo uninominal, un gobernador, un alcalde, un presidente de la República o los miembros del Congreso. Están bien elegidos y están respaldados por una sentencia judicial. Otros dirán, no, ni riesgos. Y si se equivocan, ¿qué tal que se equivoquen y el presidente los haga bien malo? Le van a echar la culpa a esa corte. ¿Ven? La democracia tiene sus riesgos, pero a mi modo de ver, eso da confianza. El Tribunal Superior Electoral del Brasil, esa es la máxima institución de justicia electoral del Brasil, y está conformado por es numeroso, una tercera parte de jueces, una tercera parte de desembargadores. Esa palabra suena raro, pero desembargador en el derecho brasilero y portugués significa magistrado de segunda instancia, para que no nos asustemos. Y una tercera parte de personajes que vienen del Ministerio Público. Esos forman la justicia electoral del Brasil, que es parte del Poder Judicial del Brasil. O sea que, así como sucede con los magistrados de la Corte de Chile, sus actos son jurisdiccionales y son definitivos. ¿Quién los elige? El Congreso y el presidente. El presidente escoge unos, el Congreso escoge otros, pero, ojo, de las listas preseleccionadas por el Poder Judicial. Dice que no es directa la elección por parte del Congreso. La Corte Electoral del Uruguay constituye también un tribunal en materia electoral y sus miembros son elegidos por el Congreso con una mayoría calificada de las 2/3 partes. Sus actos igualmente son definitivos y tienen la fuerza de la sentencia judicial. Además, llevan lo que en algunos países llaman padrón electoral, en otros censo electoral, pero es lo mismo. Yo creo que es el momento de rendirle un homenaje al doctor Carlos Urruti Navarra. No sé quién de ustedes lo conoció, el doctor Urruti. El doctor Urruti fue durante muchos años el decano de los magistrados de las Cortes Electorales de América Latina. Estuvo 50 años en la Corte Electoral del Uruguay, no 50 años de magistrado, porque tampoco, pero empezó como mensajero y fue subiendo. Lastimosamente falleció hace 2 años, pero todos lo quisimos mucho porque era realmente un maestro. Yo algún día le dije que lleva tantos años en la Corte Electoral del Uruguay que parecía que lo hubiera nombrado Artigas, el libertador del Uruguay. Bueno, el Instituto Federal Electoral de México, el IFE. Ay, cuánto ha ganado México con el IFE. Cuánta credibilidad tiene ya México en sus elecciones con el IFE. El IFE fue creado con una reforma constitucional del 90. Todos ustedes recuerdan la historia de México, 70 años de un partido, hasta que se creó el Instituto Federal Electoral, que ha tenido varias reformas, pero ese instituto está integrado por nueve miembros, elegidos, creo que son 8 o 9 años, un periodo largo, pero esos son, dijéramos que son los titulares, elegidos también por un Congreso con mayorías especializadas, 2/3 partes. Y además tiene, dijéramos que unos miembros que no votan, pero ahí están, hay que citarlos, representantes de cada uno de los partidos políticos. En este momento son 7 representantes de los partidos políticos y otros 7 representantes del Congreso de esos grupos políticos que están ahí en el Congreso en representación de los partidos. Eran 7, 14, más 9, 23, o sea,
una citación a una reunión del IFE debe ser complicadita. Fíjense ustedes la diferencia entre una institución como la Corte Electoral de Chile, el CICEN, y el Instituto Federal Electoral de México. Pero realmente el IFE, los que lo conocemos, ¿no? Me imagino que muchos de los que estamos aquí han ido allá, principiando porque las instalaciones son bellísimas, todo es nuevo, todo es tecnología, bueno, pero todo es, hasta donde hemos visto, todo es ganancia para México, porque México cambió todo ese sistema anterior, está totalmente modernizado, hay mucha automatización, hay mucha objetividad, los registros, los datos electorales se dan rápidamente, etcétera, pero sus actos no son definitivos. Fíjense, verá, ya empezamos a ver diferencias, ¿cierto? Entonces, esos actos del IFE, de esa, digamos, esa corte o consejo electoral, son revisables por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, la Corte Suprema de Justicia en la sala que corresponde a la parte electoral. Y los delitos electorales pues son instruidos y juzgados, no sé si juzgados también, pero por lo menos instruidos por la Fiscalía Especializada para la atención de delitos electorales. Bueno, y voy a hablar desde mi país, del Consejo Nacional Electoral de Colombia, al cual yo pertenecí y tuve el honor de presidir. Ese es el ejemplo de lo que no debe ser un organismo electoral. Porque a partir del 2003, que hubo una reforma constitucional, cambiaron las reglas del juego. Entonces, en el caso nuestro, a nosotros nos eligió el Consejo de Estado, que es un organismo jurisdiccional, y nos eligió en franca ley, concursando, con hojas de vida, trayectoria, etc. En 2003 hubo una reforma constitucional y cambiaron el sistema de elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Entonces los pusieron a estos pobres candidatos a hacer dos campañas, una frente a los partidos políticos y dos frente al Congreso. Dos campañas electorales para uno ganar un puesto. Es más difícil en este momento ser magistrado del Consejo Nacional Electoral que cualquiera de las Cortes. Y eso crea una dependencia perversa, porque ¿cómo hago yo de magistrado para investigar al que votó por mí? No hay libertad de votación, porque yo adquirí un compromiso. Bueno, yo voto por vos, pero acordate pues que vamos a sancionar después. ¿Okay? Eso es una perversión. Y ahí estamos. En lugar de haber evolucionado, involucionamos. Y lamentablemente hemos avanzado electoralmente en otras cosas, pero lamentablemente en esto nos devolvimos, como el cangrejo caminando de para atrás. Bien, ahí tienen ustedes para que se queden como están, o escojan el modelo chileno, o no vayan a escoger el colombiano. Bueno, hablemos del segundo punto, del sistema democrático y los partidos políticos. Miren, si ustedes cogen una encuesta aquí de Guatemala, de Nicaragua, de Honduras, de Colombia, de Chile, de cualquier parte, verán que los partidos políticos son los más desacreditados de la sociedad. Es lamentable, pero es la verdad. Es la verdad. Tan desacreditados están que alguien que no gusta de los partidos políticos, si le hicieron alguna pregunta o en un foro, que ¿cuál era el partido más antiguo del mundo? El partido más antiguo del mundo data del siglo IX. Inicialmente contó con 40 adherentes y su secretario general se llamaba Ali Baba.
Eso es lo que tenemos. Este señor seguramente pues, exagera un poco, pero este cuento de las 1001 noche da la medida de lo que la mayoría de la gente piensa sobre los partidos políticos. En todas las constituciones, pues, que tienen como fundamento el sistema democrático, han consagrado la libertad de crear partidos, de afiliarse a ellos y de retirarse de ellos. Pues sería un absurdo que se prohibiera crear partidos, si estamos en un sistema democrático, o que le prohíban a uno, no, cuidado, se afilia a ese partido de izquierda, que usted es de muy buena familia y somos de derecha. Eso no está. Bueno. Pero, estos derechos no son absolutos, no pueden ser absolutos. ¿Por qué? Porque si bien yo tengo la libertad de crear un partido político y me reúno con un grupo de amigos y nos tomamos un whisky y vamos a crear un partido político esta semana, y lo inscribimos, y ¿cuántas firmas necesitan? No, pues 50.000. Y mandamos a recoger las firmas, que hay firmas especializadas, hay recoger firmas para crear partidos. No puede ser así. Hay que establecer condiciones y requisitos para crear partidos, porque los partidos, a pesar de que estén desacreditados, nadie ha inventado otra forma distinta para que la sociedad se comunique con el Estado, como son los partidos políticos. No, pero es que hay ONGs, las ONGs pueden hacer eso. Bueno, pues entonces que lo hagan las ONG. Entonces, las ONG van y hacen la política, entonces también se convierten en partidos políticos. ¿Sí? Y hay todavía otros que dicen, no, a mí no me gusta para nada la política. Nada con los políticos. Vamos a hacer nosotros un movimiento que no es un partido político para llevar un presidente que no sea, que venga pues totalmente incontaminado de la política. Saben que eso viene dando muchos votos en muchos países, la antipolítica, da votos. Y salen personajes elegidos, antipolíticos, pero apenas salen elegidos, se vuelven partidos, claro. Es un círculo vicioso. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que convivir con los partidos políticos, pero partidos políticos serios. Entonces, ¿cómo podemos hacer? No solamente en Guatemala, en toda América Latina, que el fenómeno es toda América Latina principalmente, para que no se creen esos partidos que llamamos de garaje. ¿Por qué de garaje? Pues porque traen en un garaje un escritorio, una secretaria y una bandera. Ese es un partido. Eso no puede ser un partido. Hay una fórmula, que es el umbral. Bueno, yo como grupo significativo de ciudadanos, no soy partido, puedo participar en las elecciones, si está consagrado en la Constitución, claro. Entonces, esa ley de partidos, y ojalá fuera norma constitucional además, desarrollada por una ley de partidos, va a decir que para crear un partido político se necesita un porcentaje de la votación nacional. En Colombia arrancaron con el 2%, ahora en marzo del año entrante, el 9 de marzo, son las elecciones del Congreso, y se requerirá ya el 3% de la votación nacional. En Colombia, porque es un país grandote, un censo de 32 millones de personas, pues, y votan. Colombia no ha podido superar el 53% de la participación en votación. Yo veo que aquí ustedes han superado el 60%. Eso me parece que es un buen logro de Guatemala. Entonces, partido o grupo significativo de ciudadanos, el expresidente Álvaro Uribe creó un grupo significativo de ciudadanos que no es partido político, que se llamaba inicialmente Puro Centro Democrático, pero
hubo tantas críticas que entonces le quitaron el puro, quedó centro democrático. Él está aspirando a crear un partido nuevo, tiene que sacar el 3% de la votación nacional, de Senado o de Cámara, que el Senado es de circunscripción nacional, las cámaras son de circunscripción territorial, entonces habría que sumarlas. Ese 3% para una votación que se puede hacer de 16 millones de votantes, estaría entre 480 y 500 mil votos. Si no lo sacan, no es partido político. Y los partidos políticos que están en este momento, que tienen su personalidad jurídica y que gozan de los auxilios del Estado, de la utilización del espectro electromagnético, de las ondas de la radio del país, oficiales, si no obtienen ese 3%, el Consejo Nacional Electoral dicta una resolución decretando la pérdida de la personalidad jurídica. Que eso es muy drástico, eso es muy drástico. En Colombia teníamos 72 partidos en el 2002. Cuando se estableció el umbral del 2%, rebajaron a 15. Y vamos para 3 o 4. Pero fuertes. Partidos que superen un umbral de 600.000 votos. Partidos que tienen una organización estable, plena, y que actúen permanentemente. Es que no puede haber partidos electorales solamente. El partido que en época fría cierran el garaje, se van y vuelven y lo abren unos 3 o 4 meses antes de las elecciones. Y la otra cosa que debe establecerse en la ley de partidos, porque esa es otra cosa, es que hay que separar las leyes electorales, debe haber una ley especial que regule completamente todo lo que se refiere al organismo electoral, el Tribunal Supremo Electoral, de la parte ejecutiva de ese Tribunal Supremo Electoral, etc. Y otra ley muy distinta, que es la ley de los partidos, donde haya claridad absoluta sobre cuáles son los requisitos para crear, para suprimir, para liquidar, para todas estas cosas que hay con los partidos. Ahí en esa ley se tiene que prohibir la doble militancia, porque uno no puede pertenecer, uno no puede ser católico y protestante al mismo tiempo, sí. Como dicen alguien, cuando alguien está por ahí como muy fuera del lugar, dice, eso es un concilio católico con un cardenal protestante. Entonces uno no puede pertenecer a 2 partidos a la vez. O pertenece a uno y bueno, pero es que pero ¿y qué pasa si me voy para el otro? Pues lo expulsan del primero y le prohíben que vuelva a ingresar y le aplican una sanción que la ley lo dirá. La ley lo dirá. Y lo otro es que en esa ley de partidos se tiene que establecer el régimen de bancadas. Yo no me puedo ir con mi curul para otro partido, porque el que ganó la curul es el partido, no la persona elegida. Porque entonces para eso no se haga el avalar de un partido. Me pase solo, fulano de tal, candidato solo al Senado o al Congreso. No, la gente lo elige. Pero si se hace avalar por un partido, le tiene que responder a ese partido que lo eligió con unas tesis. Óigase bien, tesis. No afiches ni pasacalles, ni vallas, no, tesis. Tesis significa que ese partido está promoviendo una forma de Estado mejor que el partido que está gobernando, y que le está diciendo al partido gobernante o al partido que tiene la mayoría en el Congreso, nosotros lo podemos hacer mejor que usted por esto y por esto y por esto. Y se arma un programa de gobierno o un programa serio para actuar en el Congreso. Pero eso sí, se actúa como partido y por eso hay que actuar como bancada. Y se define en esa ley de partidos qué es la bancada, cómo actúa la bancada, quién es el vocero de la bancada y la prohibición absoluta
de trastearse con la curula autopartida. So pena de algo, so pena de que la